Le decía que es la apertura del primer campamento post-pandemia. Enero del 2020 fue el último campamento, no la veíamos venir ¿cómo se llama? A la pandemia, como todos, y ahí el Señor nos llevó a esperar, así nomás, gracias, a esperar hasta aquí. Tremendo, tremendo. ¿Cuánto se tardó? Y mientras estuvimos trabajando desde nuestras casas, desde nuestros celulares, y llegó el gran día. Tuvimos post-pandemia campamentos regionales, ya no teníamos el campamento nacional como veníamos trabajando por años. Por muchos años era un clásico el campamento nacional y tuvimos campamentos regionales, menos campamentos, retiros. Bueno, hicimos de todo, tratando de no parar, tratando de seguir haciendo, llevando adelante la misión. Pero el Señor nos indicó a principios de este año, o fines del año pasado tal vez, de que debíamos, ya está, tenemos que volver. Y se dio, Dios lo hizo posible. Estar acá y estar todos nosotros acá es un regalo de Dios. Así que agradezcámosle a Él que Él lo hizo posible. Y a pesar de que no fue el mejor año para arrancar económicamente el país, estuvo complicadito, muy complicadito. Planear este campamento era casi una utopía. Pero estamos todos los que estamos, es increíble la cantidad que somos. Y hasta último momento se seguía inscribiendo gente. Han quedado un montón de compañeros y compañeras que a lo largo del año trabajamos juntos y los extrañamos un montón, ¿no es así? Pero estamos haciendo todo lo posible. Ellos están trabajando o tomando cursos de verano o no pudieron llegar con los recursos. Pero estamos haciendo todo lo posible para meter todo en redes, ¿sí? Y que lo vean de lejos, ¿sí? Así que bueno, oremos también por ellos y agradezcamos a Dios también por sus vidas. Y esta noche Dios puso en mi corazón hablarle de un personaje, de una persona en la Biblia que la verdad a mí me cautiva toda su vida. Me volví un estudioso de su vida y francamente al orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué querés que diga a los muchachos y chicas que vienen hoy? Y la verdad que fue una fuerte convicción de que sea de esta persona y podamos sacar algunas enseñanzas críticas, claves para vos y para mí hoy, para Huella, para esta experiencia que queremos vivir con Dios en estos días. Y esta historia es de David, ¿sí? ¿Quién no sabe de David? Sabemos un montón. Aquellos que hace mucho están con una Biblia o una escuelita dominical, cuando nos enseñaban de chico, nos han contado millones de historias. Hoy tal vez puede ser la primera vez que escuchaste la historia de David. Cual sea la experiencia previa o actual, David sigue enseñándonos. Y vamos a leer unos versículos en la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16. Si lo tenés en tu Biblia, querés buscarlo y tenés conexión de internet, ok, puedes hacerlo. Y dice la palabra de Dios así. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y le dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él.
Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Así que este es el personaje del cual vamos a hablar, del cual vamos a aprender un montón esta noche en este breve tiempo. Pero tranquilamente, los que conocemos la historia de David, vemos cómo Dios lo usó, lo hizo rey de Israel, de manera muy milagrosa lo usó. ¿Se acuerdan cuando peleó con el gigantón, Goliat, etcétera? Y otras tantas historias más. Después de este momento, diríamos, es un triunfador. Yo quiero ser ese David, ese que triunfa, ese que le fue bien, ese que le salió todo como aparentemente vemos que le salió bien. Pero no tuvo un buen inicio, no tuvo una buena forma de empezar, y tranquilamente cualquiera de nosotros podríamos identificarnos. Queremos al David triunfador, pero no queremos tal vez identificarnos con este David que tuvo serias dificultades en el inicio de su vida. Les digo un poco el contexto de la familia, esta familia hebrea donde se crió David. Hay un número en la Biblia que aparece en todas partes como el número de la perfección, y es el número 7. Era una familia donde se crió David de estirpe. Era como una familia conocida, una familia en el pueblo de Israel. Cuando se decía Isaí y sus hijos, era como que tenía un apellido pesado, importante, ¿sí? Así que este hombre, Isaí y sus hijos, eran 7, y 7 hijos varones. Así que tenía el número perfecto de hijos, y también eran del sexo muy importante, que era varones, ¿sí? Israel, si se acuerdan, estaban en guerra, ¿cierto? Y cada familia tenía que hacer un sacrificio enviando los varones a la guerra. Isaí tuvo el privilegio de enviar de su familia 7 hijos varones. Así que era una familia de estirpe, una familia que tenía el número perfecto de hijos y una familia que tenía varones para enviar a pelear por Israel. Miren qué tremenda calidad de familia, la familia perfecta. Hoy tranquilamente una familia perfecta son 4. Papá, mamá, el nene y la nena. ¿Cierto? ¿Cómo cambian las cosas, no? Cambia la cultura. Bueno, no era así en ese momento. Pero llegó David. David, el número 8. ¿Qué pasó? Se rompió la familia perfecta. Se rompió el corral, ¿sí? Y ya dejaron de ser los que tomaban como ejemplo, ¿sí? Y se fregó el plan perfecto. David le preguntaba al papá, papá, ¿por qué la gente dejó de llamarnos la familia perfecta? Vos sos el culpable, nene. ¿Cierto? Vos sos el culpable. ¿Cierto? No sé si hubo tal diálogo, pero de hecho no fue bien recibido. Y ahora los estudiosos no se ponen del todo de acuerdo, esto como un contexto de la vida de David, no se ponen del todo de acuerdo cuál era la causa de que David, por ser el 8, por ser el último, por ser el más chiquitito, porque agarró al papá viejito, era como el despreciado. Le encargaban todas las cosas no dignas, ¿sí? Pero el Salmo 51, ¿se acuerda uno de los salmos de David? ¿Cierto? Él fue un escritor de salmos.
El Salmo 51 dice, David confiesa un pecado de adulterio con una mujer que el esposo era general de su ejército y mientras el esposo estaba peleando por Israel, él tuvo relaciones sexuales, adulteró con su esposa. Y el Salmo 51 es como abriendo su corazón, confesando su pecado, ¿cierto?, ante Dios y pidiendo la gracia perdonadora de Dios para restaurar su relación. Entonces, pero en ese Salmo dice una frasecita que amplía, dice que en pecado me concibió mi madre. Así que por lo visto, con la pista que nos da este Salmo, es de que él tal vez había venido de parte de una infidelidad de la madre, ¿sí? Una infidelidad de la madre fuera del matrimonio. Entonces, alguien que venía de esa manera a la vida era considerado un bastardo, ¿sí? ¿Cierto? Alguien no querido, alguien fuera de la familia. Así que miren, ¿tenía varias cosas en contra o no David? Sí, las tenía. No era el mejor escenario para crecer en esta familia. Así que no terminaba él de pertenecer. ¿Dónde estaban los 7 hermanos? Y David, ¿cierto? ¿Dónde está David? Lo mandaban a hacer el cuidado de las ovejas, ¿sí? Así que Dios habla con el sacerdote Samuel y le dice que ya escogí el reemplazo del rey Saúl, porque el rey Saúl había sido un rey en contra, trabajaba en contra, un corazón que le decía no a Dios, y dice, yo ya estoy buscando quien lo reemplace. Así que le había pedido que vaya y unja al nuevo rey. Así que Saúl era falso, era como un dólar ruso. No existe, ¿ok? Así que Saúl estaba como medio nerviosito, ¿cierto?, de ir y ungir al nuevo rey con el rey en funcionamiento, ¿no? Y se acuerdan que Saúl, el rey que estaba en función, era un rey medio esquizofrénico, medio loquito, ¿cierto?, medio inestable. Y tenía miedo que si se enterara que Samuel andaba ungiendo un nuevo rey, mientras él era rey, corriera riesgo su vida. Entonces le dijo Dios, anda, haz esto, anda y ofrece sacrificio a la familia de Isaí, porque yo de ahí voy a levantar un rey. Y Saúl se animó con ese pretexto de ofrecer un sacrificio a Dios. Así que David, vamos a poner a David, a pesar que era el despreciado, el que no encajaba, el que estaba fuera de foco siempre, el que le daban las peores tareas. ¿Cuál sería la peor tarea en tu casa? ¿Ir a lavar los baños? ¿Sí? ¿Lavar los platos sucios? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hay otra cosa más? ¿Hay otra cosa más fea? ¿Cierto? ¿Limpiar abajo de la habitación de tu hermano y hacer las camas, tal vez? Hay cosas feas para hacer. Bueno, pero son todas dignas, ¿ok? Pero bueno, a este lo mandaron a cuidar las ovejas. Y David es muy interesante de que a pesar que era una persona que no lo tenían en cuenta, él usó esa situación para convertirse en alguien resentido, ¿sí? Una persona que tranquilamente con un corazón resentido, hoy escuchar las historias de terroristas, de gente que daña a otros, de gente que mata a otras personas, es que tuve un mal pasado, ¿sí? No me fue bien, ¿cierto? Pero él no se valió de esa situación y no cultivó en sí, dentro de sí, amargura, resentimiento, enojo, y se volvió algo así. Suena bien la excusa de volverte una persona que daña a otros, porque el mundo me hizo daño, el sistema me hizo daño de este mundo, pero nada que ver. No debemos justificarnos de ser generadores de caos. Pero ¿saben qué hizo David? Acá es el centro de este mensaje. ¿Saben qué hizo David? Hizo 5 cosas. Y yo te animo a que vos también las hagas. Yo cuando tomé nota de estas 5 cosas que saltaron así de la Biblia, ¡wow! ¿Dónde estaban? ¿Sí? Me dije, voy a tomar nota. Tengo que parecerme a David en esta búsqueda. ¿Qué hizo David? Lo primero que hizo, que me llama poderosamente la atención, es que cuando vemos los salmos,
que fueron escritos por David posteriormente, él se relacionaba con Dios. David tenía una relación con Dios. Y no era mentira, no era algo fingido, era muy real. Y lo vemos en los Salmos. Tenía comunicación con el Padre. Esa una comunicación fluida, un ida y vuelta. Él veía a Dios como inclinándose cuando él oraba. Es tremendo. Y en esa época, en ese contexto, la gente se relacionaba a través del sumo sacerdote con Dios. ¿Se acuerdan? Había el tabernáculo, ¿sí? No había templo todavía, había el tabernáculo. El sacerdote entraba una vez por año en ese tabernáculo, ¿cierto? Intercedía por el pueblo. Y era todo solemne. Porque si aún el sacerdote había pecado, moría. Y le habían puesto los sacerdotes unas campanitas por los dos para que estuviera vivo y hicieran ruido. Y si moría, lo sacaban a la rastra con una soga atada al pie. Estaba heavy entrar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Así que todo era solemne. No se reía nadie. Pero David lo vive de otra manera. Y lo vemos que era real, era una relación dinámica, de abrazos, de besos, de tomar mate juntos, y así. Y él lo escribe en los Salmos, ¿no? Y lo lindo de esta relación es que lo llevó a confiar en Dios, a abrir su corazón a Dios, a no tener temor para relacionarse con Dios, a decirle a Dios cómo estaba, sin dorar la píldora, sin decirle otra cosa cuando mis sentimientos son otros. Estoy alegre y salto. Estoy triste por esto, pero me regocijo en el Señor, espero en Él. Tremenda la vivencia real que David tenía con Dios, y para él era un valor importante. Y parece que cuidar a las ovejas ahí en ese lugar recóndito, lejos, ¿cierto? Solo, era una oportunidad más que una desgracia para poder tener todo el tiempo del mundo con su Padre celestial. Así que hasta le decía cosas románticas. Leemos los Salmos. Habla de amor genuino, un corazón para Dios, ¿cierto? Que salían en esas palabras. Así que, y eso era raro. La gente lo consideraba muy raro a David. Me imagino como loco, hablando ¿cierto? En voz alta, o cantando, saltando, o bailando. Y la gente, si lo miraba de lejos, no, eso es raro. Así alguien no se relaciona con Dios. Relacionarse con Dios era algo solemne. Y David rompió los esquemas, ¿sí? La segunda cosa que encuentro, fruto de esta relación con Dios, es que lo llevo al segundo rasgo del carácter de la vida de David, que se le dio por cultivar un arte como herramienta para relacionarse con Dios. Cultivó un arte como herramienta para relacionarse con Dios. Y él no fue un músico mediocre, él era músico, dice que la Biblia que tocaba el arpa, ¿sí? No era un músico mediocre, y fue llamado en todo Israel el dulce cantor de Israel. O sea, no era mediocre, era de los buenos, ¿sí? Ese debilucho, pastorcito, el no querido, el que no encajaba en ningún lado, fue un excelente intérprete de música, ¿cierto? Que estaba muy íntimamente relacionado con ese Dios que adoraba y seguía. Era tan excelente en la música que fue contratado en el Palacio Real, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Cuando Saúl descubrió quién era David y sus capacidades, lo llevó al Palacio Real para que le ayudara anímicamente, y lo que hoy se considera musicoterapia, como Fausto, como Virginia y otros tantos más, aquí, ¿cierto? Él lo hacía con el rey, ¿cierto? La Biblia habla de 150 canciones que hizo David, canciones cristianas que son los salmos. Y 3000 años después, aún siguen siendo esas canciones en las número 1 del ranking mundial, ¿cierto? De las canciones cristianas. Una canción buena dura, ¿qué? 3 meses, 4 en el ranking, en el top 10, ¿cierto? 3000 años siguen durando, chicos. Acá hay algo real.
Hay algo que estaba pasando, que estaba Dios involucrado. Surgía de un corazón para Dios. Así que, ¿qué clase de músico fue? Sin duda, maravilloso, ¿cierto? Y se inventó eso de que, me encanta David esto, vos buceás los salmos, se inventó esto de que adoremos cantando. Hasta ese momento no se sabía eso. Adoremos cantando, saltando. Y no solamente con un instrumento, sino el Salmo 150 que dice con un montón de ruidos, ¿cierto? Relativos a una adoración heavy, ¿sí? Ruidosa, estruendosa. Dios se merece todo, se merece mucho. Así que es increíble esto de David. Así que entrar ante Él con regocijo, dice, alabarle y bendecir su nombre. Era lo opuesto hasta ese momento, ¿sí? Y Él lo hacía. Así que tenía ese lado creativo, talentoso y hasta de improvisar. Démosle a Él un cántico nuevo, alabanza al Señor. Increíble, este tipo no. ¿Ya lo tenías a David haciendo todo esto? Lo vamos conociendo un poquito más. El tercer aspecto que me llama la atención es que desarrolló el otro lado del cerebro. El lado lógico, el lado analítico, el lado esquemático, el lado formal. Para eso David, en tercer lugar, domina una ciencia. ¿Sí? Domina una ciencia. No sé si la tenías a esta. Porque me atrevo a decir que dominó una ciencia. Se hizo un experto en física, asociado con la balística. ¿Ok? ¿Dónde sacaste esto? ¿Qué tomaste, Marcelo? ¿Cierto? Para decir todo esto. Muy bien. Cuando se era pastor, se le daba a los pastorcitos, ¿sí? Una mochilita, un morral, ¿sí? ¿Para qué? Un palo que se llamaba el callao, ¿sí? O garrote, y una onda, ¿cierto? O una gomera sería más acá. En otros países le dicen cauchera porque es de caucho, ¿sí? Acá gomera porque es de goma, ¿cierto? Así que, bueno, aquellos que hemos sido chicos o han tirado hasta ahora con gomera, era una diversión, ¿no? Apuntar. Pero en ese tiempo no existía el caucho, así que se hacía algo así, ¿tenés, Rubén? Algo así como de cuero, una cosita así. Interesante, ¿no? Esa era una onda, chicos, no era una moto, ¿ok? Así que la ponías, esas tiras largas, sí, que eran de cuero. Esta no es de cuero, pero la ponías así, tenía una palma donde se ponía por lo general una piedra o un objeto contundente. Una se metía un dedo en la soguita, en la punta, donde tiene el redondel, y la otra se la revoleaba así, primero así, ¡pum! Se tiraba. Y este David, ahí en el campo, como medio de defensa, cierto que usaba esta onda, ¿sí? Para poder defenderse. Y lo interesante de este método contundente es de que él se volvió un experto. Él se volvió un experto. Y lo interesante es que por lo general se tiraban piedras, tal vez se volvió un experto a la hora de saber qué piedra tenía el mejor peso y aerodinámica. Y algo que tenía este asunto de tirar con la onda es que salía fuerte cuando se soltaba, pero tenía un defecto, este método, que salía para cualquier lado. Apuntarle algo era dificilísimo. ¿Cuántos probaron tirar con la onda alguna vez de esta? ¿Nadie? No prueben en sus casas, chicos. Sí, esto es peligroso, ¿ok? Pero vean videos en YouTube. Está lleno de gente que tira para cualquier lado o sale al metro ahí. Pero David no. Fue un experto en física, ¿sí? Increíble cómo él desarrolló la capacidad de convertir una velocidad angular en una velocidad lineal cuando la soltaba. Un poco de física, ¿cuántos expertos en física hay acá? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano tímidamente ahí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el ímpetu se aumenta igual a la masa por velocidad? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? Más o menos. ¿Cierto? Así que no estoy hablando pavadas, David lo sabía. Pero, ¿cómo sabemos que él se volvió un experto?
Bueno, porque venció a Goliat. Le tiró, te acordaste la historia, ¿no? Pero hay más indicios, más pistas de que el tipo realmente se volvió un experto en física, ¿cierto? No improvisó. No lo hizo porque estaba aburrido. Lo hizo porque había una necesidad de hacerlo bien. De lo que hagas, hacelo con excelencia. No solamente te va a salvar la vida, sino te va a ayudar a alcanzar objetivos. Dice de que la historia cuenta en Jueces 20 de que hubo una batalla, ¿cierto? Y dice que había unos 700 francotiradores, todos ellos zurdos, que tiraban, ¿qué cosa? La onda. Y dice que tenían la capacidad, dicen los estudiosos, que tenían la capacidad que en 100 metros podían pegarle a un pelo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. La habilidad. No solamente lo hizo, sino lo que hizo, lo hizo bien. Así que no solamente desarrolló su relación con Dios, sino que se volvió un cantante, un músico de excelencia, pero también se volvió un experto en física. Así que, chicos, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? De que debemos intencionalmente desarrollar nuestras vidas por mala o difícil que sea nuestra situación. No debemos bajar nuestras expectativas. El cuarto rasgo, y con esto voy terminando, importante de David, era su responsabilidad. Le encargaron la tarea más fea, cuidar las ovejas, y él siempre está pendiente cuidando de ellas. Aun cuando el papá lo manda a hacer otra cosa, él le pide a un siervo que lo suplante hasta volver a continuar esa tarea. Y eso es muy extraño en una persona adolescente, ¿cierto? Que se olvida las cosas, de que hace las cosas medias, de que algo que lo entusiasma más lo deja todo tirado, ¿cierto? A lo otro que estaba haciendo. Pero él no, es responsable, ¿cierto? Y lo interesante de esto, y era muy extraño de una persona, siempre estuvo bajo autoridad de sus padres, de sus hermanos mayores y de Dios por sobre todas las cosas. Respetó sus procesos, ¿cierto? Donde cada etapa de su vida la vivió sin tratar de promoverse a sí mismo para el próximo. ¡Wow! Tremendo. Mateo, capítulo 24, dice, Jesús cuenta la parábola de los talentos y ahí comparte la clave central que dice, ¿sobre poco has sido fiel? ¿Sobre qué? Mucho te pondré. ¿Nos gusta ese versículo? A veces pega duro, ¿cierto? Más como muchos de nosotros que estamos defendiéndonos o autopromoviéndonos o bien dice, ¿por qué no me tienen en cuenta? Porque mi mamá me trata como inmadura, ¿cierto? Es así. Entonces, él no. Él vivió el hoy y lo vivió responsablemente. El plan para promovernos en el reino de los cielos es no tratar de estar en el siguiente cargo, en el siguiente sueldo, en el siguiente barrio. La manera de promovernos es siendo fiel en lo poco y Dios se encarga de hacerlo a su tiempo. Amén. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Y aún él mismo, siendo ungido como rey, dice la historia, respetó al rey actual y no le tocó ni un pelo porque era el ungido de Dios. Tremendo, tremendo. Respetó los tiempos, supo su lugar, fue humilde, ¿sí? Esperó el tiempo de Dios. Siempre lo decimos nosotros, estoy esperando el tiempo de Dios. Ni sabemos lo que significa. Lo vamos viviendo en el momento, ¿no? Cuando van sucediendo las cosas. Pero él sí sabía de que Dios es el que iba a hacer el marketing. Y su principal misión era agradar a aquel que lo salvó. Así que Dios no trabaja con personas irresponsables. ¡Wow! ¿Sí? Así que volviéndose una persona responsable. Y el quinto y último punto es, que me sorprende de él, es la valentía de David. Era una valentía basada en el amor que se tenían Dios y él.
Era capaz de enfrentar cosas que ustedes ni yo enfrentaríamos. Dice la Biblia de que él luchaba contra osos y leones. ¿Cuántos de ustedes, si viene un perro caniche hoy, se hacen pis encima? ¿Sí? Nada que un dog, ni un rottweiler. ¿Cierto? ¿Cuántos se hacen pis con una araña? ¿Aquí? ¿Hay gente? ¿Cierto? Así que ni soñar parecernos a David en esa área. Pero él tenía la habilidad, gracias a Dios, de poder ser ese tipo de persona que Dios usaba. Y algo que me llamó poderosamente la atención es de que él estaba bien agarrado con Dios. Y yo me imagino, yo tengo una imaginación grande, y me imagino relatos de él y Dios a la hora cuando venían esos desafíos, como un león o un oso queriendo atacarlo. Me imagino un relato así. Viene el león, se come una oveja, puede ser, cierto ataque por sorpresa. Así que David escondido trae una planta y le dice, Dios, tenemos un problemita acá abajo, ¿cierto? Hay un león hambriento que tiene como menú ovejas y espero que no cambie de variedad en el menú. ¿Cierto? Esa es mi imaginación, ¿ok? Y dice, Dios, ayúdame. Imagino, David, sí, Dios. Dice, ¿sabes una cosa? Yo hice los leones. Yo hice los leones. Ah, sí, entonces me debe una oveja. No. Yo hice los leones, David. Y quiero decirte de que si estás conmigo, vamos a vencerlo. No hay león que se resista. Conmigo vas a poder. Seguro Dios, mira que no es chiste esto, ¿eh? Es un león. Esa come gente, come cosas, come de todo. Conmigo vas a poder. Entonces, si es con vos, Dios, vamos para adelante. Hoy comemos asado de león. Dice la Biblia, dice, y Dios me ayudó, dice la Biblia, una experiencia que Dios le dio poder y destruyó a esa bestia con papel en sus manos. Y así lo hizo con el oso. Me imagino la casa de él llena de alfombras de león y almohadones llenos de piel de oso. Cansado de comer carne de león, carne de oso. Fruto de que con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. Esta historia la sabemos, esta historia la vimos, pero vimos el profundo compromiso de este muchachito, este adolescente, que cuando lo llamó a todos los hermanos, el profeta, el sacerdote Samuel, tráeme a todos los hermanos. Y dijo, este no, porque Dios le decía, no, ninguno de estos. Y ¿tenés algún hijo más? ¿Tenés algún hijo más, Isaí? No, sí, pero uno chiquitito, que está cuidando ovejas, no vale la pena. Y entonces dice, llámamelo, que ese es. Así que lo hizo venir, un adolescente, rubiecito, bien parecido. Y dice que ahí el Señor le dijo, este es, ungilo. Y ahí tomó el cuerno con aceite, no había frasco en ese momento, así que lo ungió. Y dice que desde ese día él fue escogido, ungido, y el Espíritu de Dios vino sobre él. A pesar de que tal vez el padre no le dio crédito a la hora de llamarlo. Y le dice, no, ese es un chico chiquitito, no sirve más que para cuidar ovejas. Aparte es medio raro. ¿Por qué? Le habrá preguntado Samuel. Bueno, es que tiene un amigo imaginario. Y lo problemático es que es Dios. Dice que es Dios. Y con él habla todo el día. Y canta. Y baila. Y le hace música. Y dice que Dios le habla. Pero Dios, ¿qué dice la Biblia? No mira los corazones. Mira los corazones, no mira la apariencia.
Me está probando, lo sé. Así que, ¿por qué es bueno este mensaje hoy? Porque Dios sabe tu corazón. Y sabe de cómo llegaste hasta acá. Y sabe Él que si sufriste, tiene un propósito. Aún si sufriste. Aún si te quedaste solo en la vida. Si no encajaste en la vida. Tiene un propósito. En Él nada se desecha. Y eso que pasó en tu vida es para que Dios hiciera una obra preparándote para algo mayor. Fue el caso de David, ¿cierto? Todo eso fue una perfecta escuela, con diferentes niveles, pero en todos él se dispuso en su corazón para que Dios le enseñe, para que Dios se manifieste, para que Dios se revele. Dígame si no es el pedido que cada uno de nosotros estamos haciendo a Dios. Señor, quiero conocerte. Si tan solo te conociera más, confiaría más en vos. Si tan solo te conociera más, te confiaría no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos, mi carrera, mi futuro, mi familia, mi trabajo, mi empresa. Y aún ese llamado que vos me hiciste. Tenemos dificultades de confianza, porque tenemos dificultades de que no confiamos en Él. Tenemos serias dificultades. Y Dios hoy que te conoce, que sabe por qué te trajo, quiere hablar con vos. Quiere hablar con vos. Quiere decirte, tranqui, vení, estemos juntos. Buscate, alguien me aconsejó, campamento del año 87 en Uruguay. Me dio un consejo sabio, un staff de crew. Yo era un estudiante más. Y dice, Marcelo, te veo como enroscado en un palo tipo boa constrictora. ¿Sí? Te veo nervioso. Sí, estoy buscando sobre mi futuro. ¿Sí? Te animo a algo. Tómate tiempo para escuchar a Dios. Y comprate un cuadernito y un lápiz, ¿sí? Y anotá todo lo que Dios te diga en estos días. Yo ni tenía un cuaderno de devocional siquiera. No tenía un diario personal siquiera. Pero esos días Dios abrió la Matrix y empezaba ahí, ¡boom! Yo anotaba, revelándose y revelándose quién Él es para mí. Yo te animo, toma este consejo, hacelo, Dios te quiere hablar. Y Dios quiere formar en vos esa persona así como lo hizo con David. Aún en las peores de las situaciones, Él lo quiere hacer una vez más. Amén. Cerramos nuestros ojitos. Sí, preciosos ojos. A algunos ya se les cierra solo. ¿Sí? Y decir a Dios, un minuto poderoso. Yo siempre lo digo, un minuto poderoso con Dios. Decirle, Señor, quiero conocerte. Ahí donde estás, en silencio, pero a Dios. Señor, quiero conocerte. Quiero que te reveles a mi vida. Tal vez puedes decirle ahí donde estás, Señor, quiero tener la misma experiencia que tuvo David. Sé que él no es una excepción, sino es un ejemplo de cómo es que te querés relacionar con tus hijos, con tus seguidores, con tus discípulos. Señor, que en este gran parquezote grande que hay acá, y después de cada reunión o taller, o antes de terminar el día o al inicio del otro, Señor, pueda tener tiempos de reflexión. Tiempos también de tal vez pedir consejo, buscar feedback de otros líderes, amigos, ¿sí? O gente que he conocido en estos días acá. Pero, Señor, anhelo que nos hables, que me hables. Usa tu palabra, Señor. Usa tu Espíritu Santo, Señor. Que yo salga de aquí diferente a como vine.
que si vine en bus me pueda ir volando, Señor. En otra, más livianito, libre de toda carga, de toda tensión en mi vida, Señor, y dejarla, todas esas preocupaciones y anhelos en el mejor lugar, en tus manos. Señor, te pido que le hables a estos chicos preciosos y chicas que vienen acá por una principal razón, encontrarse con vos. Señor, haz esta experiencia huella, un antes y un después en cada uno de nosotros. Que sea una experiencia bisagra, de que si venía de esta manera y no me quedaba otra que aquel resultado, que aquí haya una bisagra en mi experiencia con vos y en mi vida. Papá, te lo pedimos y te agradecemos por la vida de David y por estar aquí, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga.